buenos días. Bienvenidos a este quinto y penúltimo seminario virtual de la Conga. En el día de hoy nos toca conversar de instrumentación científica. Tenemos 4 ponentes: Giovanni Manjarrés, de Alemania, en la Universidad Técnica de Dresde, con participación en Atlas; Reina Camacho, del CNRS en Francia, también miembro de la colaboración Atlas; Harold Yepes, de Ecuador, de la Universidad Yashai Tech. Harold participa en KM3. Y Denis Casar, también de Ecuador, de la Universidad San Francisco de Quito, y participa en CMS y en Lago. Los 4 tienen una profunda experiencia en la parte de instrumentación científica, con sus matices y sus enfoques, y hoy vamos a disfrutar de esta presentación. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Luis, por esa introducción. Pasemos a la slide siguiente, porque antes de comenzar con este seminario, queremos tomar un par de minutos para resumir qué es la Conga Physics. Y la Conga Physics es un consorcio de 11 universidades, 8 universidades latinoamericanas, 3 universidades en Europa, más miembros de la colaboración que son miembros de centros de investigación internacionales, así como también de miembros industriales, lo que llamamos nuestros socios industriales. Nuestra propuesta es una oferta pedagógica de un año que será insertada en el último año de la maestría de física de las 8 universidades latinoamericanas. 2 universidades en Ecuador, 2 universidades en Colombia, 2 universidades en Perú y 2 universidades en Venezuela. Esta oferta pedagógica de un año, lo que tenemos 2 filiales, una filial en sistemas complejos y una segunda filial que estará dedicada al estudio de sistemas de altas energías. Luego tenemos una segunda dimensión, que es la dimensión estructural, y nosotros tenemos 3 pilares fundamentales dentro de la propuesta de la Conga. Una temática que está dedicada a la teoría, una temática dedicada a la importancia de la instrumentación y una tercera temática dedicada a la ciencia de datos. Y finalmente, la tercera dimensión es la dimensión temporal, y es lo que presentamos acá en esta diapositiva, donde ustedes pueden ver que el año de estudios, de nuevo insertado dentro del programa de maestría de estas universidades, está dividido en 3 partes. Un primer bloque de formación, donde tendremos varios cursos teóricos de instrumentación y ciencia de datos. Un segundo bloque que también es de formación, pero lo llamaremos un bloque de perfeccionamiento, donde tenemos cursos avanzados en las temáticas del primer semestre. Y finalmente el tercer bloque es el bloque de inserción tanto a la investigación como profesional. Y allí estamos hablando de pasantías a nivel de las instituciones latinoamericanas que están dentro del consorcio o europeas, o con los socios también industriales. A lo largo de las últimas 4 semanas hemos estado recolectando varias preguntas que ustedes nos han hecho, y esas preguntas frecuentes las pueden encontrar en el link que está en la parte de abajo de la diapositiva. Así que los invitamos a ver esas preguntas frecuentes. Allí también está la información sobre los contactos en cada una de las universidades que son parte del consorcio, y estamos dispuestos y abiertos a discutir con todos ustedes interesados en ser parte de este programa. Y con esta pequeña introducción pasamos a el seminario de la teoría a la medición. ¿Qué es la instrumentación científica y para qué sirve? Uno de nuestros pilares fundamentales dentro de la Conga Physics. Harold. Hola, buenos días. Mi nombre es Harold Yepes. Ya me han presentado un poco. Tengo el honor de abrir esta presentación. Así que pues vamos a divertirnos un poco con esto. Bien, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Bueno, la instrumentación científica en realidad es algo muy extenso, ¿no? Cuando hablamos de instrumentación científica, a lo mejor tenemos la idea de grandes infraestructuras, pero nosotros podemos ir desde los ejemplos más pequeños, ¿no? Podemos pensar de que toda la capacidad científica de una calculadora de bolsillo fue la que permitió el alunizaje de la misión del Apolo 11
Entonces, desde ese mismo concepto, desde qué pequeño puede ser algo y a qué nos puede llevar, va en función de nuestra curiosidad y nuestra necesidad de poder explorar fronteras de la ciencia o explorar teorías, tecnología. Entonces, en pocas palabras, los instrumentos en realidad juegan un papel importante para permitir el progreso científico. Cada vez que tenemos una inquietud como científicos, como persona, o para mejorar la sociedad, ahí estamos nosotros, ¿bien? Naturalmente, todo empieza a partir de una hipótesis científica. Nos preguntamos qué es posible, por qué está sucediendo y qué necesitamos para en realidad hacer esto posible, ¿no? Normalmente la experimentación en la mayoría de las situaciones es una experimentación cuantitativa. Bien, hay una cantidad de datos, hay una cantidad de información por depurar, por interpretar, y ahí es donde muchas cosas de la conga vienen y articulan todo. Por ejemplo, grandes cantidades de datos, ciencia de datos, recursos de computación, investigación multidisciplinar. Bien, y los instrumentos de investigación pues suelen ser cuantitativos, van a registrar datos, van a estar íntimamente ligados, van a entregar cierta forma de manifestación, una señal que nosotros, por ejemplo, debemos interpretar a través de ciertos procedimientos y rigurosidad estrictamente de la ciencia. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Y eso es lo que hablaba un poco, ¿no? O sea, si vamos a las imágenes a la imagen de la izquierda, podemos decir, bueno, instrumentación científica, he escuchado bastante de aceleradores, de colisionadores, de detectores de neutrinos, de muchas cosas grandes, pero en realidad nosotros podemos ir de una escala, digamos, pequeña a una escala grande, en función de qué es lo que estamos buscando y qué es lo que requiere en realidad el contexto científico como tal. Bien, a la izquierda, por ejemplo, tenemos el detector Atlas en el Gran Colisionador de Hadrones, donde hay varias universidades dentro del contexto de la CONCA que participan allí desarrollando tecnología, haciendo análisis de datos, haciendo infraestructura de computación, ¿vale? De administración y de depuración de datos. Pero también hay participaciones que nosotros las llevamos a cabo a menor escala. Bien, por ejemplo, al lado derecho vemos un tanque, que de eso vamos a hablar un poquitito más adelante, un tanque Cherenkov que está instalado en la Universidad Industrial de Santander. Básicamente está optimizado para detectar rayos cósmicos, algo han escuchado de ello, basados en ciertos efectos de detección de luz, ¿no? Y ciertos sensores que están ubicados allí. Entonces, es un poco como volver a contextualizar todo y entender de que instrumentación científica puede ir desde el simple teléfono que tú tienes, ¿vale? Que tiene incorporado todo, hacia cosas mucho más grandes, ¿bien? En la Tierra o en el espacio. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Eso significa lo que es natural entender, ¿no? O sea, cada vez que hay un reto mayor, pues los recursos se hacen mucho mayor, no solamente a nivel de instrumentación, sino también a nivel de manpower, de la cantidad de gente, de científicos interdisciplinar, incluso técnicos, administrativos, que hacen posible llevar esto a cabo, ¿no? Si queremos, por ejemplo, o como se quiso en su momento, poder detectar el bosón de Higgs o la primera fuente extragaláctica de neutrinos, bien, pues no era capaz de hacerse en un experimento de un laboratorio pequeño, ¿vale? Ni con 4 o 5 personas. Se necesitaban juntar recursos, tanto científicos como económicos, como de infraestructura para hacer esto posible, y son dos de las posibilidades que, por ejemplo, tenemos aquí representadas a la izquierda. La colaboración CMS, en dónde está distribuida la colaboración CMS, cuántos países hacen parte de esto, y en Latinoamérica también, y en Sudamérica, y justamente universidades como la San Francisco de Quito, son universidades, instituciones, grupos de trabajo que están involucrados directamente con el desarrollo de este detector y las futuras mejoras, las upgrades. Y a la derecha tenemos todos los países que participan en la colaboración KM3NET, es un observatorio de neutrinos en el fondo del mar Mediterráneo, y donde Ecuador es el primer país de toda la historia de América Latina en la ciencia de poder juntarse a ese tipo de infraestructuras multidisciplinares. Y aquí también tenemos la oportunidad de hacer ciencia de la conga y escalar lo que hacemos a nivel de prototipos experimentales que contempla este programa de formación de la conga hacia cosas mucho más de más escala. Bien, siguiente, por favor. Y de manera general eso es todo eso, ¿no? O sea, tú vas a estar como estudiante, como participante de la conga, en una estructura pedagógica muy bien definida desde el acoplamiento a la estructura académica de las maestrías en cada institución, y también a la parte experimental. Pues vamos a poder empezar a entender el funcionamiento de muchas cosas que a lo mejor no son tan cercanas, pero que ahí siempre han estado, desde pequeños prototipos hacia cosas más grandes, hacia sistemas de detección y hacia incluso infraestructuras escalables, tanto dentro de los propósitos de la conga, que es algo que cada uno
de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus motivaciones y a las motivaciones del grupo pueden hacer, como a colaboraciones más grandes como las que tenemos aquí, que también la Conga hace parte, ¿vale? Que hay una partnership, hay una asociación allí con muchos experimentos como Atlas, EMS, ALICE, Dune, KM Trinet, Lago y Pierre Ogier con diferentes programas científicos. La siguiente, por favor. Y habiendo introducido honorablemente esta primera parte de la charla de instrumentación, le voy a dar la palabra a mi compañera Reina Camacho para que pueda continuar con algo de instrumentación en sistemas complejos y en altas energías. Gracias, Harold. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de instrumentación científica, no solo nos referimos al instrumento per se. Un experimento consiste básicamente de 3 ingredientes principales. Necesitamos hacer la medición, para lo que es importante tener sensores que sean sensibles, que sean estables, que sean precisos. Una segunda parte que se refiere al tratamiento de las señales, el tratamiento de la señal que obtenemos de esos sensores, y para esto necesitamos sistemas de adquisición de datos, y una tercera parte que viene a ser el análisis de esos datos. Ya sobre el análisis de datos hablamos la semana pasada, así que hoy nos concentraremos sobre los sensores y el sistema de adquisición de datos. El sistema de adquisición de datos será tratado en algunos minutos por Denis. En esta segunda parte hablaremos de los sensores, porque son muchísimos los procesos físicos que pueden ser usados, medidos, estudiados tanto en sistemas complejos como en física de altas energías. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de física de altas energías, hablamos de una rama de la física que intenta tener una visión completa de las interacciones de las partículas fundamentales y su conexión con el universo temprano. Cuando hablamos de sistemas complejos, estamos hablando de una rama de la física que estudia y clasifica los estados de la materia, sus fases cuánticas y topológicas, y también está relacionado con la ubicuidad de los modelos estudiados. Una de las ramas dentro de los sistemas complejos es la materia condensada, que se ocupa de la medición de las propiedades macroscópicas y microscópicas de un sistema. Y para hacer eso, se estudian diferentes tipos de funciones de respuesta desde un material a sondas seleccionadas. Y allí es donde está la relación con la física de altas energías, porque son esas sondas seleccionadas que se utilizan para estudiar los materiales que forman parte del objeto de estudio de la física de altas energías, su detección. En este ejemplo, mostramos 2 técnicas, un difractómetro de rayos X y un difractómetro de neutrones. Ambos dispositivos de medición se utilizan para medir la disposición atómica en redes o las transformaciones de fases. Los rayos X permiten sondear la estructura atómica de los materiales, los neutrones, la estructura nuclear, pero estos 2 difractómetros, que aunque tienen el mismo nombre, difieren muchísimo en cuanto a los términos de tamaño, de costo, de infraestructura que se necesita para operarlos. Y allí es donde vemos esta variedad de la que nos hablaba Harold en cuanto a la instrumentación científica. Puede ir de lo más pequeño a los instrumentos más complejos. Próxima diapositiva, por favor. Otra rama de los sistemas complejos es el estudio de las redes, en particular de los sistemas caóticos. Un sistema caótico es un sistema no lineal que tiene una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Y uno de los sistemas caóticos más sencillos es el péndulo doble. Esta va a ser una de las experiencias que tendremos dentro del programa La Conga. Cualquiera puede construirse uno de estos sistemas en su casa con 2 masas sujetadas de 2 barras, como pueden ver en la figura a la izquierda, pero es un experimento bellísimo que demuestra la complejidad de la mecánica de la naturaleza. En este caso, en este tipo de prácticas tendremos tanto el setup experimental como una parte que estará dedicada a hacer simulaciones en las cuales toda la infraestructura que nos provee uno de nuestros socios dentro del proyecto Red Clara va a ser fundamental. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, introducimos otra de las experiencias dentro de la Conga de estudios de sistemas de redes, que son los patrones de Turing. Alan Turing lo conocemos como el padre de la inteligencia artificial y la teoría de la computación, pero él también durante un tiempo estudió sistemas químicos y demostró cómo las reacciones químicas pueden crear
patrones. Si mezclamos los ingredientes que Turing especificó, se pueden separar en parches estos ingredientes cuasi ordenados de composición distintas, creando patrones que actualmente pueden explicar una variedad de fenómenos en la biología y en la química. Por ejemplo, las marcas pigmentadas en algunos animales pueden ser explicados por patrones de Turing. Las ondas en la arena también, como lo podemos ver en la gráfica en la parte superior. Gracias, Denis, por mostrarla. También cómo las hormigas ordenan los cadáveres, y podemos ver eso en esta gráfica abajo. Esto es un cementerio de hormigas y vemos los patrones que ellos crean que son patrones de Turing. En particular, este estudio fue realizado en uno de las universidades del consorcio en Toulouse. Y en nuestro caso, dentro de la conga, se hará una parte experimental sobre los patrones de Turing, pero también de simulación de fluidos basados en estas ecuaciones de reacción y difusión. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora hablemos un poco sobre la instrumentación en la filial de física de altas energías. Daremos algunos ejemplos de los tipos de setup experimental que vamos a tener disponibles en el programa, en esta oferta académica. La siguiente, perfecto, estamos en la 15. ¿En qué estamos interesados en la física de altas energías? Estamos interesados, como habrán escuchado, en entender las interacciones entre las partículas fundamentales. Estas partículas pueden ser producto de colisiones artificiales, pueden venir del espacio exterior, son productos de radiación natural, y lo que estamos interesados es saber cuáles son esas partículas, qué partículas son, cuáles son sus propiedades, su energía, su masa, su carga. Para detectar una partícula, la misma debe interactuar con el material de un detector, bien sea a través de ionización, y esto nos permite hacer medidas de posición y trayectoria de dichas partículas, o bien sea a través del depósito de la energía parcial o total en el medio, en el detector, y esto nos sirve para hacer la medición de la energía. Luego, esta señal que se genera, esta energía debe ser transferida de una manera reconocible, generar una señal que luego será amplificada y tratada en circuitos electrónicos, de los que hablaremos más tarde. Por ahora, tomemos unos minutos para entender, porque hay muchísimos procesos, pero vamos a tomar 3 procesos de interacción partícula-materia y verlos un poco más en detalle. No solamente el proceso como tal, pero también sus aplicaciones dentro y fuera del ámbito académico. Siguiente, por favor. Empecemos con los detectores de estado sólido. Siguiente, por favor. ¿Para qué se usan los detectores de semiconductores? Para muchísimas cosas, como sería la respuesta corta. Los tenemos en las cámaras digitales, porque sirven para detectar luz visible. Cualquier celular, smartphone que tengan ahora tiene una cámara digital de muy alta resolución. También se utilizan en experimentos de física de partículas para detectar partículas cargadas. Acá, por ejemplo, vemos uno de los detectores de silicio utilizado dentro de la colaboración CMS, en la cual uno de nuestros socios de nuestras universidades, la Universidad de San Francisco, está involucrado. Se utilizan satélites de astrofísica para detectar rayos X y en muchas cosas más, que van desde satélites y telescopios de astrofísica hasta imágenes médicas, por ejemplo. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso físico de estos detectores semiconductores? ¿Qué pasa cuando una partícula pasa a través de un detector semiconductor? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La mayoría de los detectores semiconductores son cámaras de ionización. Una partícula sirve para medir partículas cargadas, pero también sirve para medir fotones, para detectar fotones. Cuando la partícula ingresa al volumen sensible del detector, al detector como tal, va a interactuar con el material semiconductor ionizando los átomos del semiconductor, produciendo electrones. Y luego estos electrones, si tienen suficiente energía, van a sacar electrones desde la banda de valencia del semiconductor a la banda de conducción. Y esto va a crear unos pares de carga positiva y negativas. Estas cargas se van a mover dentro del campo eléctrico en el cual está el detector, y van a crear una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es lo que nosotros podemos medir. Es esa la señal.
Como vemos en la figura de la parte derecha, las cargas derivan, quiere decir, se mueven a los electrodos más cercanos y dependiendo del electrodo donde se han detectado, podemos determinar la posición de la partícula incidente, de la partícula que ha pasado a través de nuestro detector. Así que es muy útil para determinar la trayectoria de una partícula cargada. También se utilizan para medir fotones, para detectar fotones. Y algunos ejemplos de este tipo de detectores son los fotodiodos y los fotomultiplicadores de silicio, en los cuales hablaremos en un minuto, porque es el silicio el semiconductor más utilizado en este tipo de detectores. Así que muchas veces van a escuchar detectores de silicio, estos son detectores semiconductores. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este tipo de detectores? Bueno, entre las ventajas tenemos que la energía requerida para producir una señal es baja, lo cual es, por lo general, bastante bueno. También tenemos una muy buena resolución de energía, una muy buena resolución temporal y las dimensiones de este tipo de detector son bastante pequeños si los comparamos con otros detectores, por ejemplo, los detectores gaseosos, de los que hablaremos en unos minutos. Por el contrario, estos detectores tienden a ser más costosos y también sufren degradación con el tiempo debido a la radiación. Muchas veces estos detectores están muy cerca del punto de interacción de detectores de partículas, de colisionadores, y están sometidos a una radiación muy grande. Y a través de los años ha habido un desarrollo maravilloso en cuanto a estos tipos de detectores y hemos pasado de los detectores más simples, como ven acá en las dos figuras en la parte izquierda, un detector simple que se llama el diodo o también PAT, que es básicamente eso, es un pedazo de semiconductor, un diodo, una unión PN de una gran superficie que va desde unos milímetros cuadrados hasta unos centímetros cuadrados, y de esto hemos llegado a producir detectores más complejos con muchas mejores capacidades y características, como los detectores de píxeles, que es el que vemos acá en la tercera figura. Y un detector de píxel, a diferencia de los detectores simples, está hecho de tal manera que es como una cuadrícula de detectores. Nos permite medir la posición bidimensional de una partícula, pero también si ponemos capas de semiconductores, capas de píxeles, también podemos ver la posición tridimensional. Así que podemos reconstruir completamente la trayectoria de nuestras partículas. Otro tipo de detector un poco más complejo son los fotomultiplicadores de silicio, que es la cuarta imagen que tenemos acá. Es un fotomultiplicador, es decir, nos permite detectar fotones, y es una alternativa muy atractiva que combina las capacidades de detección del fotomultiplicador, del cual nos hablará Harold en un momento, pero al mismo tiempo ofrece todos los beneficios de un sensor de estado sólido. Y están utilizados en proyectos tan grandes como DUN, que es un detector de neutrinos y del cual uno de nuestros socios forma parte, la Universidad Antonio Nariño. La siguiente diapositiva, por favor. Quería darles un ejemplo de la utilización de detectores de píxeles, solamente para que se hagan una idea en qué utilizamos estos detectores. Acá tenemos el detector interno de Atlas. El detector interno de Atlas es lo más cercano al punto de colisión, que está acá, exactamente. Y esta capa del detector está hecha de píxeles que cubren el tamaño de una cancha de tenis. Son 80 millones de píxeles y por supuesto 80 canales también de lectura electrónica. Y ustedes dirán, bueno, 80 millones de píxeles, yo creo que tenemos ahora cámaras digitales que tienen muchísimo más resolución que eso. Pero no se olviden que de una parte, 80 millones de píxeles era una cosa increíble hace 20 años cuando se diseñó Atlas, pero más que todo también está la parte temporal. Una cámara de ustedes puede tomar una foto ahora, pero el detector Atlas está tomando básicamente fotos de los eventos, 40 millones de fotos por segundo. Así que es bastante impresionante. Y por supuesto, actualmente esto es un campo muy activo. Hay upgrades de los experimentos del HC que utilizarán detectores de silicio más avanzados para lograr una mejor resolución temporal, y tenemos 3 de nuestros socios dentro del programa que están participando activamente en estos proyectos de upgrade. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, donde Giovanni nos hablará de los detectores gaseosos.
Sí, bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a hablar de los detectores gaseosos. Si vas a la próxima diapositiva, los detectores gaseosos también son muy populares, como los detectores de estado sólido que Reina nos acaba de presentar. Tienen una infinidad de usos. Por ejemplo, aquí a la izquierda ven lo que pueden ser utilizados para diagnóstico médico, por ejemplo, radiografía digital de cuerpo entero. También se utilizan en experimentos de física de partículas, por ejemplo, el experimento ALICE, del que la CONCA también es parte con la UIS, tiene 3 distintas tecnologías de detectores gaseosos para detectar partículas cargadas. Y los detectores gaseosos también han llegado al espacio porque han sido enviados en satélites de astrofísica para detectar rayos X. Y hay muchos otros experimentos que utilizan también detectores gaseosos, en experimentos de neutrinos, en física nuclear, múltiples aplicaciones médicas. Pero, ¿cuál es la diferencia de estos detectores con los que hablamos anteriormente? Bueno, en la siguiente diapositiva vemos que un detector básico de ionización consiste en una cámara, en un espacio que se llena con un gas que se puede ionizar fácilmente. Cuando una partícula cargada atraviesa el detector, genera pares de electrones y iones, y estos electrones, si esta cámara tiene un campo eléctrico, van a derivar hacia el ánodo y generar una señal que podemos medir. Uno de los detectores más sencillos que seguramente todos hemos usado alguna vez en alguna práctica de física es el contador de Geiger-Müller. Aquí el volumen de aire está encerrado en un cilindro y en el centro del cilindro hay un hilo. El campo eléctrico que se crea apuntan todas las líneas de campo hacia el ánodo y eso es lo que pueden ver allí en la figura. El ánodo, cerca del ánodo están las líneas de campo eléctrico más fuertes, por lo tanto los electrones ganan suficiente energía para ionizar las moléculas de gas e iniciar una avalancha. Y esa avalancha, esa multiplicación de electrones es lo que hace que la energía sea suficiente para leer y generar una señal. Ahora, desde los años, la siguiente diapositiva, por favor. Desde los detectores de Geiger-Müller en el principio de los 1900 hasta hoy en día, ha habido una enorme evolución en el tipo de detectores gaseosos y ellos han evolucionado una cantidad de configuraciones especializadas y adaptadas para detectar formas de radiación con energía por encima de los 4 electronvolts. De hecho, un premio Nobel fue dado por el desarrollo de las cámaras de múltiples hilos a George Charpak en el 92. Y es un área en el que se trabaja activamente desarrollando nuevos detectores y varios de nuestros partners trabajan en ella. En particular les voy a mostrar el ejemplo de los RPC, porque en nuestro proyecto en la CONGA vamos a tener detectores de RPC para nuestras prácticas. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, les voy a dar un poco más de detalles sobre estos RPC. Los RPC, el nombre viene del inglés Resistive Plate Chamber y es una cámara de placas paralelas, como lo pueden ver aquí a la izquierda. Son 2 placas que encierran el gas y al igual como les mencioné anteriormente, cuando una partícula cargada lo atraviesa, genera la ionización primaria y la avalancha. Una de las cosas interesantes en esta geometría planar es que el ánodo se puede segmentar, como ven en la parte de abajo de la figura, y se puede hacer bastante fino, permitiendo una muy buena posición espacial. También son detectores muy rápidos, por lo que la respuesta y la resolución temporal puede llegar a ser de unos 50 picosegundos. Por lo tanto, se usan mucho para trigger y también para medidas de tiempo de vuelo. Por ejemplo, en el experimento ALICE se han puesto muchos RPCs uno detrás de otro y básicamente se puede ver cómo la partícula se mueve a través del detector también en tiempo y se puede medir la posición por la que va. Ahora permítanme generalizar un poco a partir del ejemplo de este RPC para los detectores gaseosos. Hay algunas ventajas, grandes ventajas de los detectores gaseosos, y es que al ser unos detectores muy sencillos, se pueden construir grandes volúmenes a un bajo costo y también tienen una excelente precisión en posición y en tiempo. Una de las desventajas de los detectores gaseosos es que los hace vulnerables a chispas, porque tenemos esa avalancha que se crea, una gran concentración de carga, y esa concentración de carga, pues bueno, eventualmente lleva a chispas y estas chispas pueden ser peligrosas para los detectores. Pero para no terminar diciendo desventajas, déjenme mostrarles con un ejemplo una de las grandes ventajas de los detectores gaseosos, y eso lo vemos en la siguiente diapositiva con el detector Atlas.
Ya este detector se lo hemos mostrado varias veces y yo quiero resaltar aquí que es un detector muy grande, tiene 25 metros por 44 metros de largo, es el tamaño de una catedral. Y este detector es capaz de medir las trayectorias de los muones con una precisión de una centésima de milímetro. Los detectores de muones en esta figura son todas las partes azules. Como pueden ver, es un área muy grande que cubren los detectores de muones y todos esos son detectores gaseosos. El detector de trazas, en la parte más interna del detector de Atlas, es hecho con detector de estado sólido, del que Reina les habló. Y es chiquitito. Yo lo resalté allí y lo hice un zoom porque mide 44 centímetros por 1,5 metros de largo, que en escala es bastante pequeño comparándolo con este coloso de los detectores de muones. Pero este no es el fin de la historia para los detectores gaseosos siguen evolucionando y, por ejemplo, en los próximos años, estos detectores de muones que tenemos en Atlas, parte de ellos tienen que ser reemplazados y hay miembros de la CONGA que están activamente trabajando y diseñando y construyendo partes del detector. Ahora en la siguiente diapositiva. Le doy la palabra a Harold para hablarnos de los tubos fotomultiplicadores. Bueno, gracias, Joanny, por todas las excelentes descripciones de estos sistemas. Estos sistemas están siempre trabajando en condiciones adversas y no es algo que no haga también los tubos fotomultiplicadores de los que le voy a conversar en un momento. Así que ayúdame con la siguiente, por favor. Hablar de tubos fotomultiplicadores y de sensores ópticos en general pues nos lleva a ir directamente al campo de la fotónica. Bien, sin ir mucho más allá a definiciones refinadas, la fotónica simplemente la tecnología de generar y aprovechar la luz y otras formas de energía radiante, cuya unidad cuántica es el fotón. Bien, básicamente a la izquierda vemos los principales rasgos o características de lo que es la fotónica en un gran esquema de descripción, ¿no? Primero tenemos unas fuentes de luz, bien, que son las que vamos a estudiar, pueden tener de diferentes orígenes, bien, ahí donde estábamos señalando en ese momento, o pueden ser fuentes naturales, bien, como en la primera fila está una fuente generada por una partícula cargada que puede venir del universo y pueda reaccionar en un medio de detección de la Tierra, o justamente sobre la derecha que es un reactor nuclear de investigación de fisión, ¿vale? Donde cuando se enciende y cuando tiene su actividad genera partículas cargadas que generan este destello azul que se conoce como luz Cherenkov. Bien, aquí apenas está empezando a encender, entonces no lo vemos a un detalle bien definido. Y en la parte inferior pues serían fuentes de luz artificiales. A la izquierda tendríamos un LED, ¿vale? Todos prácticamente conocemos que es un LED, y aquí donde justamente estoy enseñando, pues es un láser, ¿no? Aquí sobre la derecha, exactamente, son láseres, 3 tipos de láseres, cosas que vamos a tener para aprovechar nuestro laboratorio dentro de la CONCA, quiero decir. Bien, otro componente principal pues son los sensores ópticos. Aquí en la parte inferior está justamente unos modelos de los que ya ha hablado mi compañera Reina Camacho, y en la parte superior entonces tenemos ya lo que son los tubos fotomultiplicadores como tal. Hay de diferentes tamaños, de diferentes áreas de fotodetección y todo lo demás, y evidentemente pues esto no funciona solo. Bien, van a necesitar a la derecha, por ejemplo, instrumentación asociada y muchas más cosas. Esto solamente son fibras ópticas que se acoplan en centelladores al tubo fotomultiplicador para aumentar ciertas propiedades. En pocas palabras, nosotros dedicamos en fotónica a la detección de luz que genera algún fenómeno físico, bien, a la lectura de la información análoga digital, de lo que nos va a hablar nuestro compañero Denis más adelante, y que se representa o se manifiesta a través de señales eléctricas en nuestros sensores. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Esto es un tubo fotomultiplicador. Básicamente, yo creo que muchos ya conocemos, hemos escuchado en nuestros cursos de física moderna o simplemente por cultura general, básicamente un dispositivo sensible a la luz, bien, a través del efecto fotoeléctrico. Es el gran legado, otro de los grandes legados que nos dejó Albert Einstein. Ahí sobre la izquierda, donde tengo el cursor, justamente está un tubo fotomultiplicador sencillo, bien, donde tienen los componentes principales, ¿no? El fotocátodo, que es justamente, digamos, la primera frontera que encuentra el fotón, donde justamente se genera el fotoeléctrico. Después están el electrodo de enfoque, bien, que lo que hace es justamente ese electrón conducirlo a través de toda esta sección que está formada por los llamados dinodos, que son regiones de amplificación, bien, de la señal. Entonces, cada vez que va pasando por nuestros dinodos, se va aumentando la distribución de carga en los electrones
finalmente se recoge en el ánodo, exactamente, como lo tenemos ahí en esas líneas azules, es un efecto de la magnificación de la señal. Bien, finalmente todo esto se recoge en el ánodo, que es la parte que vemos aquí, y luego viene acá la sección de lectura. Bien, vamos a tener diferentes tipos de pulsos, digamos, de acuerdo al régimen en el que el tubo fotomultiplicador se pueda trabajar. Si está en un régimen de alta luz, como lo tenemos sobre la derecha, en las primeras filas, es un estado de múltiples fotones. Entonces, el tubo fotomultiplicador tiene capacidades de resolver múltiples fotones a través de la identificación de los diferentes tiempos de llegada, la emisión que se hace del fotoelectrón y la salida de los pulsos. Bien, pero también tenemos la capacidad, depende de la aplicación, tanto en el contexto de la física de partículas como en el contexto de las aplicaciones, pues simplemente un régimen de luz más bajo, bien, donde justamente aquí en la parte inferior vemos este estado de lo que llamamos nosotros el estado de fotoelectrones sencillos, bien. Entonces, esos tiempos de llegada igual se pueden taguear, se pueden registrar, lo mismo de la emisión de fotoelectrón y caracterizar la señal de salida. Los dos principales fenómenos involucrados aquí, sencillo, la fotoemisión al inicio y la emisión secundaria por amplificación de los electrones en los dinodos o en los electrodos. Siguiente diapositiva, por favor. Y finalmente es como, claro, ¿vale? Esta tecnología no es ajena a todo lo que nosotros vemos a diario, lo que ya explicó Reina Camacho. Bien, aquí también sucede eso. Hay muchas cosas que funcionan en la vida diaria que nosotros no sabemos de qué están hechas, ¿no? Básicamente. Entonces, en la izquierda tenemos una lista de algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos que usan tecnología de fotomultiplicadores. Aquí nomás quiero traer al caso dos ejemplos en particular fuera del contexto de la física de altas energías. Por un lado es la aplicación médica, ¿no? El equipamiento médico, uno de los buenos sistemas que hacen uso de estas bondades es el sistema de tomografía por emisión de positrones. Sabemos simplemente de que un positrón se libera de un trazador radioactivo que se le suministra en el cuerpo a un paciente. Él se aniquila cuando encuentra un electrón en las intermediaciones y esa aniquilación produce dos rayos gamma colineales en direcciones opuestas. Bien, esos dos rayos se detectan simultáneamente en estos dispositivos que vemos aquí, bien, en estos aros que pueden ser, digamos, equipados con tubos fotomultiplicadores o con fotomultiplicador de silicio, como lo explicó Reina Camacho anteriormente. Bien, otro ejemplo muy común, bien, es en la inspección de pozos petroleros. Entonces, aquí simplemente en la parte inferior vemos un poco el esquema y sobre todo en la parte inferior, la gráfica a la izquierda de cómo se introduce eso en un pozo petrolero. De alguna manera, pues es una sonda equipada con fuente de radiación, bien, más un PMT, más la instrumentación asociada. Todo esto funciona en condiciones adversas, por lo tanto, las aplicaciones son muy concretas y también, digamos, la carcasa que tiene los tubos automultiplicadores o donde se ensambla debe tener ciertas propiedades. Por ejemplo, aquí debe ser resistente a altos choques y a altas temperaturas abajo en esos pozos. Por lo tanto, esta sonda se introduce en el pozo, se emite la radiación, se enciende, digamos, el dispositivo y toda esa radiación retrodispersada que llega de todas las inmediaciones de la interacción con la intermediación de materia que hay en ese pozo genera un patrón de densidad. Así es como podemos justamente identificar si hay o no hay posibles regiones de exploración de hidrocarburos. Bien, siguiente diapositiva. Y aquí justamente es una aplicación que traigo al caso en el campo de física de altas energías y concretamente en la física de neutrinos. Bien, aprendimos o repasamos más bien que dentro de la física de altas energías, el modelo estándar, tenemos una partícula que es muy escurridiza, bien, es invisible, es una partícula fantasmal, es el neutrino, y lo que nosotros hacemos dentro del contexto de la conga, dentro de la tecnología que desarrollamos para estos fines, es cazar neutrinos en las profundidades del mar Mediterráneo con el Observatorio de Neutrinos KM3NET, que está en proceso de construcción en el mar Mediterráneo, en dos ubicaciones, en Italia y en Francia. Entonces, claro, es un neutrino, interacciona muy poco, entonces un fotomultiplicador no va a ser suficiente para poder detectarlo, hay que acorralarlo, ¿no? Entonces, eso estaría significando, en nuestro contexto de este experimento de KM3NET, pasar de un tubo a acoplarlo en un ensamblaje de 31 fotomultiplicadores, ¿bien? Y cada ensamblaje o cada módulo óptico, como está aquí, arreglarlo en varias líneas de detección, 18 líneas de detección, y cuando tenemos 115 líneas de detección, que es la imagen del centro, bien, construimos lo que se llama un bloque de construcción. Ese bloque de construcción se compone de una red de 64,000 fotomultiplicadores, bien, pero en su configuración final, KM3NET contempla
192.000 tubos fotomultiplicadores, lo que significan 3 bloques de construcción anclados a las profundidades del mar Mediterráneo, aproximadamente 3 kilómetros a 40 kilómetros de la costa, y operando, permitiendo, como lo vemos en la imagen ya inferior, la reconstrucción de partículas cargadas que atraviesan todo ese volumen sensible del detector y permitiendo a través de análisis refinados como la reconstrucción, como la posición de los tiempos de luz que generan, los tiempos de la luz que genera la interacción del neutrino con el medio, su posición, su tiempo y su amplitud en un algoritmo que permite reconstruir la dirección de llegada y la energía de los neutrinos y poder hacer este tipo de física en el contexto de la conga y a una gran escala también en el experimento KM3NET. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos el honor de darle la oportunidad y la palabra a nuestro compañero Denis Casar, que es un experto, entre otras muchas cosas, en los sistemas de adquisición de datos. Gracias, Harold. Hola a todos. Voy entonces a hablarles sobre el sistema de adquisición de datos. Aquí tenemos un diagrama a bloques muy simplificado de un sistema, de un detector de partículas. En esta parte, como ya dijeron Reina, Joanny y Harold, entonces tenemos estos fantasmas que llegan desde, por ejemplo, espacio exterior, interactúan con un medio, son detectados por un detector de varios tipos y nos generan una señal. Esa es la señal eléctrica que nos genera. Esta señal puede, como ustedes ven aquí en la señal de un osciloscopio, puede tener, por ejemplo, ruido, toda esa parte que es la agitación térmica del circuito mismo, interferencia electromagnética de varias fuentes, puede tener también, pueden estar dentro de lo que se llaman los dark pulses, los pulsos oscuros, o sea, estos detectores podrían generar dentro de ellos mismos pulsos que no tienen relación con las partículas que llegaron al detector. Y también puede haber variaciones de la baseline, que se llama la línea de base, que sería el valor de voltaje constante que se tiene cuando no hay partículas que han llegado al detector. Eso también se podría mover. Todos estos son fuentes de error o de incertidumbre que luego tendremos que trabajar. Entonces, la forma mejor de hacer esto es pasar de esta señal eléctrica analógica a una señal digital. Y esto lo hacemos con un sistema de convertidores que son de dos tipos, ¿no? Convertidores analógicos digitales, que son los que convierten toda la información de este pulso en una señal digital, o también los convertidores TDC, que se llaman, TDC está por Time to Digital Converter, que convierten intervalos de tiempo. Estos son mucho más rápidos, pero obviamente nos dan una información diferente a los ADC. Por ejemplo, un TDC te puede decir qué tiempo pasó desde que la partícula pasó por este nivel de voltaje hasta cuando regresó a ese nivel, lo que se llama el tiempo de vuelo. Lo importante entonces en este punto es que ya tenemos una señal digital, entonces un número asociado o proporcional a la señal analógica. Y en ese caso, entonces, ya podemos utilizar toda una serie de circuitos electrónicos programables y también de algoritmos y de firmware que se llama, para poder hacer el procesamiento de la señal. En este caso, entonces ya toda la parte de eliminación del ruido de que hablamos, de discriminación de los pulsos por diferentes alturas o profundidades, en este caso, variaciones de los detectores por presión atmosférica, temperatura u otros tipos se pueden corregir, se pueden tratar. Además, aquí en este punto podemos también adjuntar a estos datos de los detectores, de los sensores, otras informaciones importantes como una marca temporal para saber cuándo llegó la partícula. Podemos también saber si es un sistema multicanal, a qué canal pertenece esa señal. Podemos también entonces poner otra información como el nivel de trigger, el nivel de umbral que usamos para detectar las señales, etc. Así que al final de este proceso tendremos entonces un archivo de datos con el cual ya podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer nuestros códigos en Python, por decir,
y a hacer entonces una representación, esta representación digital de nuestro pulso analógico. Hecho esto, podemos entonces hacer una cosa muy importante que es guardar los datos en sistemas de almacenamiento y los datos se pueden guardar en varios niveles. Por hacer un ejemplo, pueden ser los datos llamados crudos, o raw data, que serían los datos que llegaron, cómo llegaron de nuestro sensor. Datos corregidos, entonces datos que ya pasaron por, como vimos, corrección de ruido, de baseline, etcétera, y datos preprocesados. Podríamos de aquí también hacer alguna discriminación, algún ordenamiento, cálculo de energía, de carga, cualquier cosa. Y entonces ahí sí ya estos están listos para que entonces todos los científicos de las colaboraciones que están trabajando con los detectores puedan hacer física, puedan estudiar fenómenos físicos. En este caso, este ejemplo es muy sencillo, es una experiencia que haremos en la Conga con la información de un detector. Podemos entonces ver la cantidad de muones que llegaron en un cierto tiempo al detector y poder medir luego de un cierto tiempo cuántos electrones se generaron por el decaimiento de estos muones. Entonces poder medir la vida media del muón. Es una experiencia que se hace y es muy interesante prácticamente. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué es lo que caracteriza a un sistema de adquisición de datos? Obviamente, todo parte desde los detectores, qué tipo de detectores tenemos, qué sensibilidad tienen, cuál es la mínima y la máxima señal que pueden captar, la mínima para saber el mínimo evento que podemos captar, la máxima para evitar que el detector se sature, o sea, que nos dé una señal que ya no discrimina, por ejemplo, energía de la partícula que llegó, la estabilidad, cuánto su comportamiento es estable en el tiempo, y este término que se llama envejecimiento, pero me gusta más el término en inglés, el aging, que el detector en el tiempo también va envejeciendo, entonces va cambiando sus características. Todo esto lo debemos saber porque a un cierto punto tenemos que volver a calibrar el sistema o también corregirlo. Como dijimos, entonces la parte también fundamental es la conversión analógica digital de la señal, y aquí tenemos etapas de amplificación y de filtraje que pueden ser o analógicas o también digitales. Es importante en un DAC, por ejemplo, la resolución, digamos así, espacial, cuántos bits utilizo para representar un valor de voltaje, y la resolución temporal, cuán rápido es mi convertidor para poder hacer una conversión y estar listo para la siguiente. Entonces así puedo determinar cuál es el tiempo mínimo en el que puedo adquirir una señal que viene de un cierto sensor. Y otras cosas que podemos hacer también es darle una cierta forma al pulso para que sea más fácil de procesar. Luego, otra parte importante que vimos es la parte de proceso de señales, que se utilizan, como dijimos, algunos circuitos programables que se conocen como FPGA, del inglés Field Programmable Grid Array, que son básicamente millones de puertas lógicas a las que podemos entonces programar. Y con esto entonces podemos hacer la adquisición de las señales, o sea, guardarlas en un cierto archivo temporal, discriminación de los pulsos, corrección, reprocesamiento de datos. En esta figura de acá, por ejemplo, vemos un sistema integrado de detección que es el telescopio de píxeles de Brill, que mide la luminosidad, o sea, la intensidad, digamos así, del haz de protones que va a chocar en el LHC. Y como ustedes ven, aquí nos introduce otras características importantes de los sistemas de adquisición de datos de los detectores, que deben cumplir ciertas consideraciones mecánicas. Por ejemplo, esta forma aquí hecho de C, ¿no? Es porque este detector tiene que ir justamente pegado al pipe, al tubo, por donde pasan los protones, entonces debe tener justo la forma para adaptarse completamente a ese pipe. Y, por ejemplo, acá también es otra cosa interesante, estos cables flexibles contienen también circuitos integrados, fue una tecnología que se desarrolló en el CERN para poder ahorrar espacio, porque si no, no era posible dominar todas las partes luego de procesamiento de las señales. Entonces, para tener toda esta electrónica dentro de un tamaño
donde debe ir este detector, tuvieron que inventarse el construir, hacer circuitos electrónicos flexibles que pueden ir en los cables mismos de conexión. Entonces, ¿qué retos nos dan? ¿A qué nos enfrentamos? A más de todo lo que vimos, a más de crear un sistema estable, preciso, exacto, en el tipo de hardware, tenemos que también pensar en la durabilidad, que sea algo que pueda durar en el tiempo sin perder su capacidad de funcionar o sus características. También que sea escalable, o sea, que yo pueda construir muchísimos sistemas que se comportan del mismo modo. Entonces, aquí tenemos que luchar con principios de precisión, de exactitud, de reproducibilidad del hardware, que son todas técnicas que no van más allá de la simulación y la construcción de un prototipo electrónico, sino también a garantizar que este circuito electrónico o el pedazo de fierro que le decimos en jergo, pueda funcionar establemente por mucho tiempo. Luego, en lo que se refiere, como vimos, a la parte de procesamiento de señales, entonces al software y al firmware que se monta sobre el FPGAs, tenemos que pensar en que la eficiencia y la funcionalidad, o sea que estos programas deben realizar todas las tareas de la forma más simple y veloz posible. La portabilidad, o sea que debe funcionar en continuas modificaciones en diferentes plataformas, el mantenimiento y la actualización, o sea que los programas sean fáciles de entender para poderlos corregir eventualmente de errores o realizar modificaciones o actualizaciones, inclusive años después de que se fueron programados. Una pregunta que surge espontánea, dicen, ¿y por qué nos hacemos tanto lío utilizando FPGAs y haciendo programación de estos en circuitos y no dejamos que un computador lo haga toda esta tarea? Porque las FPGAs, los sistemas programables, son muchísimo más rápidos, pueden hacer tratamiento de datos en tiempo real, en comparación con un microprocesador en los cuales, en cambio, los tiempos de ejecución de un programa tiene un retraso inherente debido a que el microprocesador funciona en otro modo. Un FPGA funciona en tiempo real. El programa se vuelve un circuito y entonces mucho más rápido para la ejecución. Al final, y otra cosa súper interesante es que todo el sistema, entonces todo el sensor más el hardware más el firmware, debe ser construido para ser resistente a ambientes hostiles, ¿no? Porque debemos diseñar el sistema de detección tomando en cuenta en dónde irá a funcionar. Por ejemplo, imagínate que queremos instalar un detector cerca del punto de integración del CMS, como estamos viendo en esta imagen. Entonces, el momento que tú lo instalas, nunca más cierras esta catedral, como decía Giovanni, y nunca más podrás entrar hasta que después de años que se vuelva a abrir este sistema. Entonces, tiene que funcionar sí o sí. O imagínate también en la imagen de abajo, construir un detector que va a estar dentro de un tanque de 15 mililitros de agua en medio de la pampa argentina, como ayer, o los PMTs que va a bajar, o a 3 kilómetros bajo el mar, o también, como dijimos, también RPCs que pueden ir dentro de un satélite. Entonces, todas estas consideraciones tienen que hacerse para que los circuitos sean verdaderamente durables. Niveles de radiación, variaciones de temperatura, de humedad, muchísimas otras cosas, presión y otras cosas más. Los datos obtenidos con estos sistemas son preciosos, y no hablo en el sentido estético, sino hablo en el sentido de que son irreemplazables. Si perdemos los datos de un detector, si el detector deja de funcionar y no nos entrega datos, no podremos recuperarlos nunca más. Porque, por ejemplo, en rayos cósmicos, si estamos midiendo la actividad solar y sucedió una explosión solar y nuestro detector en ese momento estuvo down, estuvo apagado y no detectó nada, pues nunca más podremos recuperar esa información. Así que además de mantener el detector en funcionamiento, tenemos que incorporar técnicas y protocolos para la preservación de los datos.
Y como datos no solo me refiero a las señales digitalizadas que hemos visto hasta ahora, sino también a las características del detector, las simulaciones que se hicieron del sistema para su calibración, para su configuración, los métodos y programas usados para el procesamiento y análisis de los datos y la documentación técnica y científica que se generó durante el diseño, la prueba y el desarrollo del sistema. Esto se conecta muchísimo con lo que vimos en el seminario de ciencia de datos. Así que ahora, entonces que tenemos una panorámica de lo que es un sistema de adquisición, vamos a ver qué nos ofrece la Conga para poder trabajar con ese tipo de procesos. La Conga, como sabemos, entonces es un consorcio de 8 universidades latinoamericanas más 3 europeas, perdón, particularmente en Latinoamérica. Entonces tendremos 8 universidades que van a estar interconectadas con a varios niveles. Primero tendremos obviamente las plataformas de e-learning que estarán alojadas en servidores públicos que garantizarán su disponibilidad geográfica y temporal. Es decir, que tendremos acceso a estos recursos desde cualquier lugar del universo que tenga buena conexión a Internet, obviamente. Luego tenemos también, como ya vimos, para las partes de sistemas complejos y para simulaciones de detectores, los recursos de HPC y de la nube que nos da Red Clara, que también pueden ser accesibles desde cualquier lugar de nuestra colaboración. Y también los laboratorios. Los laboratorios vamos a tener entonces laboratorios de, digamos, 3 tipos, así por hacer una clasificación, donde podremos realizar experimentos didácticos, experiencias fundamentales en física de altas energías, de detección de partículas, y también experimentos donde podremos meter mano, donde podemos trabajar con prototipos de sistemas de detección de partículas de radiación. Y también trabajaremos en proyectos de ciencia ciudadana. Entonces vamos un poquito más en detalle en lo que se refiere a experimentos didácticos. Entonces vamos a tener, gracias a la colaboración de CAEN, equipos que nos permiten realizar experiencias de caracterización de detectores, de física nuclear, un poco hacer una PET, estudiar también partículas, rayos cósmicos y fotones. Y también un poco de estadística avanzada con los SIPMs, con los detectores de silicio. En estos entonces equipos estarán en algunas universidades de nuestro consorcio, que vemos aquí, en la Universidad Central de Venezuela, en la Simón Bolívar, en la UIS, en Perú también, la Universidad Nacional de Ingeniería, y todos estarán interconectados de manera que si un estudiante no necesariamente tiene que estar presente para poder trabajar con estos equipos, puede conectarse por remoto y a realizar las experiencias y entonces analizar los datos. Los sistemas de detección, entonces, hands-on también son muy importantes. Como dijimos, vamos a tener entonces de varios tipos. Vamos a tener laboratorios especializados en los sistemas de SIPM, donde podremos construir y caracterizar sistemas de detección de partículas de radiación. Trabajaremos entonces aquí con SIPMs, con centelladores, con fibras ópticas, o también, por ejemplo, en el laboratorio de Harold tendremos tubos fotomultiplicadores, donde los cuales podremos entonces medir la eficiencia, realizar conteos, trabajar con pequeños arreglos de fotomultiplicadores, como vimos, de los que son la base del experimento KM-Transnet. En la San Francisco tendremos algunas cámaras de RPCs para poder trabajar entonces caracterizar los gases, que es también una cosa interesante porque obviamente la función de un RPC cambia mucho con el gas con el que se lo llena, los modos de trabajo, cómo utilizarlo para hacer trazamiento y posicionamiento de señales, de muones o de partículas elementales. Otra parte también muy importante, que tendremos un laboratorio que nos permitirá entonces adentrarnos en la parte de programación de circuitos programables como FPGAs,
y también diseñar y probar PCBs que, como vimos en este tema, son muy importantes porque, como decía mi profesor, en el pizarrón todos los circuitos funcionan, pero cuando vas a construirlos y a probarlos, es ahí donde tienes que ver si es que hiciste bien tu diseño y cómo va a trabajar. Por último, pero no menos importante, tenemos nuestra componente de ciencia ciudadana. Nos vamos a inspirar en el proyecto Racimo, que fue desarrollado por la UIS en Colombia y que básicamente es la construcción de unas estaciones de monitoreo ambiental a bajo costo y con alta tecnología que nos permiten entonces medir parámetros ambientales, contaminación del aire, radiación solar, un montón de cosas. Con estos equipos podemos entonces transferir ciencia y tecnología a nuestras comunidades más cercanas. Entonces, en las universidades, partes de la Conga, tendremos también sistemas de este tipo y podremos entonces interactuar con nuestros ambientes sociales más cercanos. Con esto entonces terminamos y le dejo la palabra a Reina para que nos haga un tipo recuento de lo que dijimos hoy. Gracias, Denis. No, yo creo que en general un poco la conclusión es que es un pilar fundamental. O sea, cuando estamos hablando de ciencia, hay tres ingredientes principales. Tienes la teoría, tienes la instrumentación y tienes el análisis de datos. Y la instrumentación es un pilar fundamental, no solamente para ciencia, es un pilar fundamental dentro de nuestra propuesta académica. Está íntimamente ligado a la ingeniería y al desarrollo de tecnología de punta. Nuestra propuesta permitirá a los estudiantes de la Conga tener acceso a una disposición de sistemas interconectados, a un sistema de equipos didácticos y de investigación, y permitirles también trabajar dentro de un ambiente que es el ambiente de cómo se hace la ciencia actualmente. Es un ambiente de colaboración y un ambiente internacional. Gracias, Reina. Gracias, Harold. Gracias, Giovanni. Gracias, Denis. Los esperamos el próximo viernes.